en la nube. Bueno, bienvenidos en esta preciosísima mañana. Vamos a hablarles en esta mañana del tema el profeta y la profecía en la mentalidad hebrea. Pastor, ¿por qué usted usa el término la mentalidad hebrea? Porque la escritura, el 99% de la escritura está escrita en un área está escrita en hebreo, todo el Antiguo Testamento. En la otra área o la otra división de las escrituras, que es el Nuevo Testamento, no está escrito, sus originales que tenemos, las originales que tenemos no están escritos en hebreo, pero fueron hechos por hebreos, o sea, hebreos que conocían el griego o hebreos que dictaron a personas que escribieron en griego las escrituras del Nuevo Testamento. Eso ha llegado a la conclusión los bibliólogos son la gente que estudia a profundidad la raíz de las escrituras, y estas personas han llegado a la conclusión que el 99% de las escrituras es de mentalidad hebrea, tiene influencia hebrea o fue escrita en hebreo. Entonces, por lo tanto, estudiar las escrituras en el contexto hebreo nos va a llevar a un mayor entendimiento. Esa es una de las cosas, ¿verdad? Entonces, estudiar las escrituras en el contexto hebreo nos va a dar una comprensión cultural. Y al darnos una comprensión cultural, nos va a ayudar a tener una interpretación fiel de las escrituras. Acuérdense que las escrituras no tienen errores. Anote eso, la Biblia no tiene errores. Pastor, pero la Reina Valera se han conseguido una cantidad de errores. Se han conseguido errores en la interpretación. Esos errores se llaman teológicamente variantes textuales. No errores, variantes textuales. Las variantes textuales son las diferentes interpretaciones que se dan a una versión de la Biblia. Y eso es importante que usted lo sepa. La Biblia, la palabra de Dios, no tiene errores, no tiene contradicciones. Los errores que se notan, las contradicciones que se consiguen, se deben a las variantes textuales producidas por las diferentes traducciones. Cada vez que se traduce una versión, van a nacer más variantes textuales, y esas variantes textuales transgiversan el mensaje original. Entonces, nosotros, ¿qué queremos cuando decimos estudiar al profeta y a la profecía en el contexto de la mentalidad hebrea? Es irnos lo más profundo al contexto cultural, al contexto histórico, irnos para entender el mensaje, para que el mensaje sea lo más fiel posible. Entonces, también estudiar las escrituras en el contexto original nos va a ayudar a comprender un poco más el idioma hebreo, que es el idioma original de todo el Antiguo Testamento. Entonces, al entender el hebreo un poco, vamos a comprender de manera más precisa qué es lo que significa el término profeta, los diferentes tipos de profetas que están en las escrituras, y eso nos va a llevar a una mayor conciencia, una concientización
de lo que es un profeta y de lo que es la profecía. Además, la perspectiva rabínica, que es una de las cosas que vamos a estar tocando mucho, la perspectiva rabínica, nos va a ayudar a entender las costumbres y las tradiciones que influyeron en el desarrollo del término de los profetas y la profecía en el Antiguo Testamento. Entonces, acuérdense que el pueblo hebreo ha ido desarrollándose, ha ido estudiando las escrituras. Sus sabios han ido interpretando cosas y esa enseñanza que se llama enseñanza de la literatura rabínica nos va a ayudar muchísimo a poder tener una mayor y más amplia perspectiva de cómo realmente interpretar lo profético, cómo realmente interpretar las características del profeta, cómo debemos nosotros hoy discernir quién es verdaderamente un profeta o quién está funcionando solamente en dones proféticos. Porque hay gente que funciona muy bien en dones proféticos, pero no necesariamente es un profeta. Entonces, eso, pastor, ¿cómo vamos a aprender eso? Entendiendo, ¿verdad? Y comprendiendo la enseñanza de los sabios a través de la literatura rabínica. Otra cosa importante, el lenguaje profético está cargado de varias cosas. Cargado es influenciado, lleno de metáforas, de simbolismos que los hebreos lo conocen. Los hebreos conocen ese simbolismo. Los hebreos conocen esas costumbres, pero nosotros no. ¿Qué costumbre conocemos nosotros? Las costumbres venezolanas. Y si usted es zuliano, las costumbres zulianas. Y si usted nació en Maracaibo, las costumbres maracuchas. Pero si usted nació en Villa del Rosario, las costumbres rosarenses, ¿no? Que aunque están en el mismo estado Zulia, no son iguales. Entonces, la costumbre, entender las costumbres, entender los modismos de esas costumbres, la forma en que ellos hablaron, nos va a ayudar muchísimo, pero muchísimo a entender y a comprender lo que es el profeta, lo que es la profecía dentro del contexto hebreo. En resumen, en esta introducción, estudiar las escrituras en el contexto hebreo enriquece la interpretación, número uno. Amplía la apreciación, proporcionando una mayor comprensión y una interpretación más fiel del texto de las escrituras. ¿Por qué usted cree que hay hoy tantos excesos? ¿Por qué hay tantos excesos en el ministerio profético? ¿Por qué hay tantas contradicciones en el ministerio profético, en el ejercicio de la profecía? Sencillamente por desconocimiento. Acuérdese, toda persona, y anote esto, toda persona, para ejercer un ministerio, tiene que ser llamado por Dios, número uno. Tiene que ser formado y tiene que ser reconocido. Si eso no pasa, esas tres cosas básicas, lamentablemente estamos viendo hoy ministerios en diferentes áreas, tanto en el área apostólica como en el área profética, como en el área de adoración, en las diferentes áreas ministeriales. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo exceso,
estamos viendo errores, estamos viendo situaciones preocupantes. Pero eso se debe a qué, pastor? Se debe sencillamente a que las personas son llamadas, pero no son formadas. Y acuérdense esto, y yo quiero que lo anoten, todos anoten esto. Unción, oiga bien, llamamiento y unción sin formación produce destrucción. Y les voy a poner dos ejemplos. Llamamiento y unción sin formación producen destrucción. Yo no les voy a dar el llamamiento profético. Yo no les voy a impartir la unción, porque eso lo imparte Dios. Yo lo que voy a aportar o a sumar a su vida ministerial como profeta es la formación. Le voy a poner estos dos ejemplos. Número uno, el ejemplo de el primer rey de Israel. Nadie puede dudar de que Dios lo escogió, de que Dios lo llamó, porque si no, no hubiera llegado allí. Nadie puede dudar de su unción porque ¿quién lo ungió? El profeta Samuel, imagínense. ¿Quién puede dudar del llamado de Saúl? Pero ¿qué fue lo que le pasó a Saúl? ¿Qué fue lo que le pasó a Saúl? Lo llamaron, lo ungieron y ahí mismo lo designaron. No hubo formación. ¿Cómo terminó el rey Saúl? Sus últimos días atormentado, destruido y murió de una manera vergonzosa. Destrucción. De él y toda su descendencia, solamente se salvó uno, Mesibosé. Y la sierva que lo llevaba se le cayó y bueno, quedó inválido. Entonces, puede haber escogencia, puede haber llamamiento, puede haber unción, pero si no hay formación, va a haber destrucción. Otro ejemplo en las Escrituras, el ejemplo de Sansón. ¿Quién puede dudar de la escogencia de Sansón como juez? ¿Quién puede dudar de su unción si hacía hechos sobrenaturales? Pero ¿cuál fue el problema de Sansón? El problema de Sansón fue que le faltó formación. Sansón veía una escoba, veía una falda, veía una túnica de mujer y ya se enamoraba, ya se iba. Y eso le produjo, la falta de formación que le produjo. Número uno, perdió la visión porque quedó ciego. Unción, llamamiento, escogencia más unción, pero sin formación, puedes perder la visión. Número dos, estuvo preso los últimos años de su vida y murió con sus enemigos. O sea, murió de manera vergonzosa. ¿Eso era el propósito de Dios para la vida? No era. Pero voy a ponerle otro ejemplo rápidamente. El ejemplo de David, totalmente diferente. David fue ungido a los 16 años, escogido, ungido, pero comenzó a ejercer el ministerio a los 30 años. Pasó 14 años de formación, de persecución, 14 años dependiendo de Dios, 14 años en la escuela de la vida para ser formado como el mayor y más grande rey de Israel. Entonces,
¿Cuál es la diferencia entre Saúl y David? La escogencia de Dios, no. El llamado, no. La unción, no, porque lo ungió el mismo profeta. ¿Cuál fue la diferencia entre Saúl y David? La formación. ¿Cuál es la diferencia hoy entre los profetas que van a trascender y a formar una generación profética y aquellos que hoy están escandalizando a la iglesia, están confundiendo a la iglesia, están llevando a la iglesia a posiciones incorrectas? ¿Cuál es la diferencia? Yo no dudo del llamado de nadie, yo no dudo de la unción de nadie. El problema ha sido la formación. Todos los profetas en el Antiguo Testamento tenían que pasar por una escuela de formación profética. ¿Por qué? Oiga bien esto, ¿por qué Eliseo pudo hacer el doble de milagros que Elías? Por la formación que él tuvo, los años que tuvo al servicio, de siendo formado por un padre profético. Entonces, eso es lo importante. Entonces, esta escuela te brinda en este nivel y en los próximos niveles la formación profética actualizada, la formación profética en áreas especiales. Y yo no solamente voy en este nivel, voy a dar yo enseñanza, pero en los próximos niveles estarán otras personas dando enseñanza. Después que esto se consolide, que sea un grupo bien consolidado, que sea una comunidad fuerte, tenemos otras personas y otros maestros que también pueden participar para aportar en su formación profética. Entonces, por eso es tan importante el participar en esta escuela, en participar de la escuela de adoración, en participar de las diferentes escuelas que tenemos, de acuerdo a la asignación que Dios le ha dado a usted en su vida. Si usted va a ser un empresario, un financista del reino, entre en nuestra escuela de eh, en nuestra escuela de sabiduría financiera. Si usted es un adorador, entre en nuestra escuela de adoración en los diferentes niveles. Si usted es un profeta o quiere tener ejercicio profético o Dios lo ha llamado a un ejercicio profético y usted sabe que Dios lo ha escogido y lo ha ungido, entre a ser parte de esto. Entonces, esto es algo bien importante. Entonces, profundizando un poco más en el tema, ¿verdad? Vamos a estudiar un poco por qué estudiar el tema del profeta y la profecía en el contexto hebreo. Uno, el origen cultural y religioso de los profetas del Antiguo Testamento es diferente que el origen cultural y religioso de los profetas del Nuevo Testamento y los que hoy conocemos. Porque Jeremías no era evangélico, ni Isaías tampoco, ni Ezequiel era pentecostal. Todos ellos eran judíos. Y entonces la concepción hebrea, judía de la profecía es diferente a la concepción evangélica. Y no estoy diciendo que la concepción cristiana evangélica esté equivocada. Estoy diciendo son diferentes. Entonces, es bien importante también comprender que cuando nosotros entendemos el contexto cultural en que se desarrollaron los profetas en el Antiguo Testamento, nosotros vamos a tener una mayor y una mejor percepción del mensaje que ellos transmitieron. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo. Además, las expresiones proféticas eran diferentes. Las expresiones proféticas estaban cargadas de simbolismo, estaban cargadas de cosas que ellos hacían que hoy nosotros le llamamos actos proféticos, ¿eh?
Pero esos actos proféticos que hicieron estos hombres, lo hicieron dentro de un contexto, dentro de un entendimiento, dentro de una cultura muy diferente a nosotros. Y para nosotros entender verdaderamente el poder de un acto profético, tenemos que comprender la mentalidad. Entonces, por ejemplo, el acto profético de Elías en el Monte Carmelo, ¿cómo comenzó? Restaurando el altar. ¿Por qué? Porque todos los profetas sabían que no hay sacrificio sin altar y no hay presencia sin sacrificio. O, llamémoslo así para que usted lo entienda mejor, no hay ofrenda sin altar y no hay presencia sin ofrenda. Porque todos los profetas sabían en el Antiguo Testamento que la ofrenda te acercaba a Dios. ¿Y por qué el profeta Eliseo retó a los profetas de Baal? Porque él sabía que la ofrenda que era recibida era una señal del verdadero Dios. Eso lo sabía él, porque ese es el contexto cultural que ellos entendían. Entonces, nosotros hoy no necesitamos que caiga fuego en el altar de una iglesia, literal, ¿verdad? Para saber que Dios está ahí. Pero esa era la forma en que se podía conocer que la ofrenda era recibida o no. El fuego venía del cielo, uf, quemaba la ofrenda y se levantaba un olor grato. ¡Guas! Pero ese entendimiento se conoce entendiendo el contexto hebreo. Si usted no entiende el contexto hebreo, no sabe por qué. ¿Cuáles fueron las razones de que Eliseo retó a los profetas de Baal de esta manera? Entonces, los actos proféticos pueden ser entendidos dentro del contexto escritural correcto. También la función de los profetas. Uno de los problemas que hoy tenemos con la profecía es que el pueblo cristiano o de base cristiana entiende que profecía es predicción del futuro. Eso es lo que se entiende hoy, que profecía es predicción del futuro. No, la función profética es que eran portavoces a Elías, ¿verdad? Elías fue el que retó a los profetas de Baal, no Eliseo, ¿verdad? Elías fue el que retó a los profetas de Baal. Mencionamos a Eliseo, si se me fue el nombre de Eliseo, pues disculpe. Eliseo fue el siervo de Elías y lo mencionamos en el área de que su servicio le capacitó a hacer el doble de los milagros que hizo, no solo la unción, sino el servicio. Entonces, seguimos. Entonces, la función de los profetas. Los profetas en el contexto hebreo, y estoy dando como las líneas generales, ¿no? Eran portavoces de Dios. Oiga bien, portavoces de Dios, y su llamado era clave y fundamental dentro de una sociedad cargada de muchas contradicciones, pero eran portavoces de Dios y su llamado era a la fidelidad espiritual, más que a la predicción. Entonces, hoy la profecía está cargada de mucha predicción. Antes la profecía no estaba cargada de predicción, estaba cargada era de llamamiento a la justicia social, llamamiento a la fidelidad espiritual, llamamiento a la moral, llamamiento a la ética. Entonces, la función profética en el contexto hebreo es mucho más amplia que la función profética que nosotros conocemos. Entonces, pastor está diciendo que eran ellos mejores profetas que los que hay actualmente. No, solamente estoy diciendo
que su función era más amplia y que nosotros, por decirlo de alguna manera, hemos encasillado al profeta a ser un profeta exclusivamente predictivo. Predictivo. Y entonces, este, los profetas, fíjense que los profetas en el Antiguo Testamento eran consejeros de reyes, eran los consejeros de los reyes, aconsejaban, eran, no solamente aconsejaban a los reyes en lo moral, sino en lo militar, en lo estratégico, en lo financiero. Entonces, eh, eran hombres que bajaban el diseño divino a la tierra. Vamos a una guerra, ¿qué debemos hacer? Haga esto, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. Entonces, nosotros tenemos que buscar esa sabiduría profética que habilite hoy a un profeta a ser un profeta multifacético, efectivo, productivo, y no ser como una especie de gurú o una especie de adivino que yo hago la fila para que me diga qué carro voy a comprar, o que si tengo que cambiar de casa, o si debo cambiar de esposa, o si debo, qué cantidad de cosas se están diciendo hoy en día. Entonces, pastor, pero eso es producto de qué? Producto de la falta de formación. Entonces, una de las cosas importantísimas que tenía el profeta en el contexto hebreo, y solo, como les dije, es una clase, una masterclass y solamente se ponen las ideas principales, pero nosotros vamos a tener una clase de cada cosa de esta, ¿no? De cada uno de los temas que yo le estoy mencionando. Fíjese esto, la profecía y el profeta tenían una relación con dos cosas importantes, la Torá y el pacto. La profeta en el contexto hebreo tenían una relación específica con dos cosas muy importantes, la Torá y el pacto. Ellos proporcionaban una mayor comprensión de la Torá a través de su mensaje y llamaban siempre al pueblo de Israel a regresar al pacto con Dios. Entonces, esa era su misión. Eso era una de las cosas que ellos hacían mucho. Entonces, quiero hablarles un poco también de que una de las cosas que ellos hacían era que una de sus funciones era llamar a la corrección. Otra de las funciones era intermediarios, intercesores, tenían voz de advertencia, tenían señales, tenían milagros. Entonces, y sí tenían predicción. No es que la predicción estaba ausente, no es que la predicción estaba ausente, pero la predicción no era, digamos, lo único que ellos hacían, como nosotros hemos entendido hoy que los profetas lo único que hacen es predecir. No, en la esencia profética de las escrituras de la mentalidad hebrea, la figura del profeta era una figura de autoridad espiritual, de autoridad en la Torá, de autoridad divina, de ética, de moral, que buscaba fundamentalmente alinear a las personas a la voluntad de Dios. Eso era la misión y la función más importante de los profetas del Antiguo Testamento. Por eso es que llamaban a Israel, mire, si no vienen, les va a pasar esto. Y sí, predecían las consecuencias, pero llamaban a la gente a decir, tienen que regresar porque les puede pasar esto. Tienen que regresar porque si no regresan, pueden tener estos problemas o estas consecuencias. Y ellos oraban para que no se cumplieran las consecuencias, sino que el pueblo regresara. Entonces, es bien interesante este.
Entonces vamos a hablar un poco, ya he hablado del profeta, ahora voy a hablar de la profecía un poquito. La profecía en el contexto hebreo es un mensaje divino, anótelo. ¿Qué es la profecía? Un mensaje divino. Un mensaje divino que viene a través de un vehículo llamado profeta. Entonces, en la concepción hebrea, el profeta era solo un vehículo por el cual Dios nos traía un mensaje divino, nos comunicaba sus propósitos, comunicaba un mensaje divino. Y esa es una gran diferencia. Entonces, entre la profecía de hoy y la profecía antigua, llamémoslo de alguna manera, o de la profecía de la mentalidad hebrea. La profecía de la mentalidad hebrea era una comunicación divina. O sea, su fuente era Dios. La revelación de Dios y la comunicación de Dios. La fuente hoy de la profecía es la inspiración. Entonces, ¿qué sucede? La inspiración es más subjetiva, la revelación es más objetiva. La comunicación del mensaje divino del profeta del Antiguo Testamento era muy objetiva. La comunicación de los profetas hoy es muy subjetiva. Yo veo esto, puede pasar esto, pero puede pasar aquello, puede pasar lo otro. Entonces, esa, en otras palabras, la profecía de estos profetas era objetiva. La profecía hoy en día es muy ambigua, muy ambigua. Entonces, se presta a muchas interpretaciones. Cuando digo ambigua, no estoy diciendo que es mala, pero al ser ambigua se puede prestar a muchas interpretaciones. Entonces, en cambio, la profecía en el contexto hebreo es una profecía muy objetiva, es una profecía que ellos la llaman revelación y comunicación divina, y nosotros hoy llamamos a la profecía una inspiración divina en el corazón y en la mente de un profeta. Entonces, hay una gran diferencia. Por eso es que es bueno que nosotros entendamos eso. También en el contexto hebreo, el propósito de la profecía era guiar al pueblo, guiar a las personas, guiar a la comunidad israelita a una mayor relación con Dios, a un llamamiento al arrepentimiento, a la justicia, a adherirse a la Torá, a cumplir los llamamientos. En cambio, en la actualidad, a menudo la profecía se centra en provisión, ¿verdad? Dios te va a proveer esto, Dios te va a dar esto, Dios va a hacer esto por ti, Dios te va a posicionar, Dios te va a llevar. Entonces, una profecía mucho más personalizada, y esto hace que muchas veces son cosas que se están diciendo con buena intención, pero que Dios no está detrás de eso. Porque la gente es mala, no, porque la gente sencillamente, al no ser formada, no puede tener un mayor discernimiento de qué son cada una de las cosas. Entonces, por eso es tan importante el estudio de la profecía, poder estudiar la profecía, poder aprender a discernir bien la inspiración, canalizar correctamente la inspiración divina para que nuestra profecía sea más objetiva, menos subjetiva, más comunitaria y menos personal. Entonces, y eso, Dios puede hablarle a una persona, sí, sí, pero no podemos caer eh, en, en ver a los profetas como unos adivinos que nos van a decir el futuro.
y sencillamente y tristemente en eso se ha caído. Entonces, la esencia de la profecía en el contexto hebreo es una esencia más pura, como dije, más objetiva, menos diversa, porque la ahorita es muy diversa. Profetizamos carros, profetizamos casa, profetizamos esto, no, eso antes no se profetizaba nada de eso, se llamaba a la gente al arrepentimiento, se llamaba a la gente a la comprensión de la Torá, se llamaba a la gente al cambio, se llamaba, entonces es diferente, es muy diferente. Estoy diciendo que eso es incorrecto, no, solo estoy diciendo que hay exceso por falta de formación, por falta de conocimiento, por falta de orientación, por falta de paternidad, por falta de formación. Entonces, eso ha llevado a que muchas personas, vamos a llamarlo de esa manera, a la degradación del ministerio profético y de la profecía en el día de hoy. Por eso es tan importante escuelas como esta, no es la única, pero escuelas como esta nos van a ayudar a qué? A formarnos, a pegarnos más a la estructura de lo que es la verdadera profecía. Algo que quisiera mencionar que es muy importante es que es la autoridad profética. La autoridad profética en Israel era reconocida, la autoridad profética en la iglesia no es reconocida. No es reconocida de la manera que debe ser reconocida. Fíjese, en la mentalidad hebrea, en el pueblo de Israel, el profeta era un hombre de autoridad o una mujer de autoridad. Y su palabra se recibía como una palabra de Dios, como una palabra de origen divino. Cuando un profeta hablaba, toda la gente decía, Dios está hablando. Entonces, hoy en día, cuando una persona que se llama profeta habla, no sabemos si es Dios, no sabemos si son sus emociones, no sabemos si son sus sentimientos. Y eso ha menguado por decirlo de alguna manera, la autoridad profética. Pero requerimos profetas formados, hombres y mujeres capacitados, adiestrados, para que esa autoridad profética y ese reconocimiento profético sea nuevamente posicionado en el lugar que Dios quiere que estén posicionados. Entonces, es muy importante y todo esto, en líneas generales que yo le estoy hablando, todos estos temas, tanto de profeta como de profecía, de discernimiento, de propósito, ¿eh? De propósito, es bien importante que nosotros lo podamos entender. Otra de las grandes diferencias era el contenido de los mensajes proféticos. El contenido de los mensajes proféticos se consideraba antes sagrado, tanto que hay muchos libros que están escritos por profetas. Entonces, la literatura profética, como el libro de Ezequiel, Jeremías, Isaías, lo que se conoce en la teología como los profetas mayores y menores, nos da la diversidad y la autoridad profética que estos hombres tenían, o la autoridad espiritual que estos hombres tenían. En cambio, hoy se ha transversado mucho el ministerio profético y la autoridad del profeta hoy en día, honestamente, está muy cuestionada por gente que lamentablemente, por su falta de formación, por su falta de paternidad en un área, por su falta de cobertura en otra área,
y por muchos otros y diversos factores que no estamos en el momento hoy de discutirlo en esta masterclass, que lo que quiere es llevarnos a entender lo que en líneas generales lo que es un profeta y la profecía en la concepción hebrea, y que esta clase nos impulse a reconocer que necesitamos y requerimos formación para poder entender la magnitud y la importancia que Dios le da en las escrituras al profeta y a la profecía. Entonces, es bien importante tomar en cuenta estos lineamientos, porque hoy lo que hemos hecho en esta hora es dar lineamientos generales que van a ser desarrollados de manera específica en cada uno de los temas que nosotros vamos a desarrollar en esta escuela de nivel profético en la perspectiva hebrea. Entonces, creo yo que a través de lo que hemos conversado en el día de hoy, de lo que hemos expuesto, usted ha llegado a la siguiente conclusión. Los excesos, las fallas que ha tenido y que tiene el ministerio profético hoy, eh, solamente se pueden corregir con formación, solamente se pueden evitar con formación. Creo firmemente, firmemente en la importancia, en la vigencia, en la importancia del ministerio profético de estos tiempos. Creo que Dios ha levantado una generación profética, Dios está levantando profetas de oficio, Dios está capacitando una iglesia con dones proféticos, pero que necesita ser enseñada, que necesita ser instruida para que eso sea de bendición y de beneficio. Acuérdese lo que hemos aprendido hoy. Llamamiento más unción, pero sin preparación, sin formación, sin revelación, va a producir destrucción. Padre, te damos gracias por esta enseñanza que hemos dado en este día. Te pedimos pues que cada una de las personas que está participando hoy de esta masterclass pueda eh, entender lo que hemos querido transmitir y que sea llamado a este tiempo de formación, de capacitación y de desarrollo del ministerio y de los dones proféticos que Dios ha puesto en cada uno de ellos. Yo bendigo a cada uno y declaro, Padre, que a través de esta instrucción ellos van a tener la formación y la revelación que les va a llevar a una transformación y a vivir su mayor bendición. Gracias te damos, Señor. En el poderosísimo nombre de Yeshua, te bendecimos. Amén y amén. Entonces, vamos a cerrar la grabación para okay. A ver si lo hicimos o no pisamos bien aquí ya va. Para entrar en la parte final de lo que estamos haciendo en el día de hoy.